Muy buenos días, estimados colegas, amigos, etcétera. Para mí es un inmenso placer presentar a la conferencista de hoy. La conferencista de hoy es la licenciada PhD, Franca Puccio. Ella es bióloga, pero después hizo su especialidad en inmunología y alergia. Estuvo trabajando, o sigue trabajando, en uno de los centros pilotos de investigación de las alergias, que es el Instituto de Biomedicina. Tiene una trayectoria en cuanto a investigación muy larga. Hizo trabajos en asma bronquial en una de las zonas de mayor incidencia de asma bronquial, que es la isla de Coche. Después de un recorrido lleno de éxitos y mucha investigación clínica y médica, tuvimos la dicha nosotros en el Instituto de Neurología y Neurociencia Aplicada de incorporarla a nuestro equipo. Ha estado trabajando en investigación clínica muy profundamente. Hemos publicado, ha publicado ella varios fibromialgia del alimento, investigaciones muy innovadoras, investigaciones que marcan a mi manera de ver, un comienzo en la nueva interpretación de las alergias. Ya se ve las alergias no como un síntoma o un toque aislado, asma, rinitis, sino más bien el toque de las alergias puede ser un toque sistémico. Parte de eso es lo que le va a la licenciada Franca. Va a comenzar hablando sobre la incidencia de las alergias, va a desarrollar todo lo que es la patogenia y la fisiopatología y por qué se provocan las alergias, cómo reconocer las alergias. Realmente me estoy prolongando mucho, ¿verdad? Pero entonces voy a cortar esto aquí porque termino diciendo, reiterando de que para mí es un inmenso placer tener a Franca como colega, como compañero de trabajo y ahora siendo su presentador. Sin más, mira, Franca, puede ya comenzar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Para el placer es mío de participar en este equipo multidisciplinario en el cual se encuentran grandes amigos que admiro muchísimo, colegas que admiro muchísimo y clínicos que me han enseñado muchísimo durante todo este tiempo que llevamos trabajando juntos. Vamos a conversar esta tarde sobre el mecanismo y cómo se presentan las enfermedades alérgicas y qué otros panoramas pueden presentarse que estén relacionados con este tipo de enfermedad. Entrando entonces en detalle, es importante conocer algunas definiciones, ¿bien? Entre ellas, la que se establece desde 1906, en la que von Pirquet propone que la alergia es una respuesta de hipersensibilidad, tal cual como su nombre lo dice, una respuesta alterada, anormal, en ocasiones fuerte y prolongada frente a diferentes sustancias que van a conllevar a una enfermedad. Y para ello debe haber una predisposición genética a producir una inmunoglobulina, que es la actriz en estas patologías, que es la IgE, y esa predisposición genética ya vamos a ver que está relacionada con la capacidad intrínseca de cada individuo a manifestar una reacción alérgica. Es una inmunoglobulina que en concentraciones normales se encuentra muy baja a nivel de sanguíneo, pero se eleva en enfermedades alérgicas y parasitarias frente a sustancias ambientales que por lo general son sustancias inocuas para la mayoría de las personas, pero que en individuos que tienen esa predisposición genética o individuos atópicos es capaz de desencadenar una respuesta principalmente con esta inmunoglobulina IgE frente a esos antígenos ambientales, alimentarios, medicamentosos, etc. La prevalencia, bueno, esto está en incremento a nivel mundial, se habla de un 30, un 40, hasta un 60% de prevalencia de diferentes patologías alérgicas a nivel mundial. En Venezuela, en trabajos realizados por nuestro grupo, vimos que cerca de un 55% de la población infantil puede presentar algún tipo de manifestación alérgica. Y como les decía, esta
esta expresión de manifestaciones viene mucho de la mano con la predisposición genética que tiene el individuo. Se ha demostrado que si papá y mamá son alérgicos, el niño tiene un porcentaje entre un 50 y un 80% de manifestar algún tipo de relación de reacción alérgica, no necesariamente igual a la de los padres, mientras que si tienen un solo de los miembros de la familia, el porcentaje es también alto, entre un 20 y un 40%. Y se ha atribuido que hay múltiples genes que pueden sufrir variaciones y que están ubicados en los cromosomas 5, 6, 11 y 14 y que pueden conllevar precisamente a esta hiperreactividad, alergia, asma, etcétera. Pero bien, el resultado de los últimos estudios lo que han aportado es que si bien es importante que hay una interacción genética que está marcando la pauta al desarrollo de una patología, obviamente la interacción con el factor ambiental es un parámetro muy importante, ¿no? Y se dice entonces que la genética es la pistola, pero quien la detona es la exposición ambiental. Y múltiples patologías tienen este mismo basamento. Se propone entonces que el esposoma o toda la cantidad de exposiciones ambientales que sufre un individuo a lo largo de su vida va a determinar el desarrollo de las patologías en general. Los periodos más vulnerables son los primeros años de la vida, el periodo prenatal y los primeros 100 años de vida, en donde la exposición a diferentes factores externos y cambios en factores internos van a hacer que se desarrollen enfermedades crónicas y esto va a tener una influencia a lo largo de la vida. De tal forma, sabemos que diferentes contaminantes ambientales, exposición a alergenos, exposición a niveles elevados de estrés, contaminantes parasitarios microbianos en el agua, la falta de ejercicio, el humo del cigarrillo y los posibles alergenos que estén presentes en las dietas y en las modificaciones dietéticas que se hagan pueden influir en que se desarrollen diferentes patologías, entre ellas las que tienen que ver con la hipersensibilidad y manifestándose síntomas no solamente de enfermedades comunes alérgicas como rinitis, asma, dermatitis atópica, alergia a alimentos, sino otras manifestaciones clínicas asociadas como cefaleas, dolor sistémico, inflamación, autoinmunidad, alteraciones a nivel gastrointestinal, síntomas respiratorios, manifestaciones cutáneas, alteraciones del sueño, etc. ¿Cómo es el mecanismo que conlleva este tipo de patología? Bueno, hablamos de las sustancias ambientales, esos son los llamados alergenos. Ellos al penetrar, bien sea por vía inhalada, por vía oral, por vía cutánea o por vía inyectada, pueden desencadenar esta producción de anticuerpos tipo IgE, y estos anticuerpos tipo IgE se van a unir a receptores de alta afinidad presentes sobre la superficie de unas células, los mastocitos. Y este es un primer estadio que se llama estadio de sensibilización. Eso puede quedar allí. Por ejemplo, te picó una abeja y tú te sensibilizaste, induciste este mecanismo, pero más nunca te picó. Eso quiere decir que quedaste sensibilizado, más no presentaste síntomas clínicos. No obstante, una segunda exposición con el mismo alergeno hace que esa IgE que está presente sobre esa superficie de la célula se una, induzca mecanismos de señalización celular que conllevan a la liberación de gránulos que se encuentran en estas células que contienen histamina, serotonina, sustancia de reacción lenta de la anafilaxis, leucotrienos, etcétera, que son las sustancias claves que van a ejercer sobre los vasos sanguíneos, la musculatura lisa, las glándulas, etcétera, diferentes efectos que conllevan a las manifestaciones clínicas de las enfermedades alérgicas que todos conocemos. Existen varias fases, una fase inmediata en la que, como ya les mencioné, el actor principal es el mastocito y la IgE junto con el alergeno, y la liberación de histamina es la que va a mediar las manifestaciones clínicas que se ven a los minutos después del contacto con esa sustancia. No obstante, también hay una fase retardada en la que ahora los eosinófilos van a tener una participación importante y puede presentarse horas o días posterior y conllevar a un proceso inflamatorio con esta sensibilidad.
Como vimos entonces, factores genéticos, factores inmunológicos, factores psíquicos pueden conllevar a el desarrollo de estas patologías y a la hiperreactividad. Por eso se llama que son enfermedades multifactoriales. Y eso es bien, bien importante al momento de evaluarlas y al momento de controlarlas, que hay que tocar todas las aristas que pueden estar involucradas en su desarrollo. Existen diferentes fuentes que pueden originar el desarrollo de estas patologías, como ya decíamos, fuentes que penetran por vía oral, vía inhalada o vía inyectada, alimentos, medicamentos, polvo casero, animalitos o ácaros dentro del polvo, esporas de hongos, los mismos medicamentos, picaduras de insectos y también por vía tópica. Entonces, dentro de los que penetran por vía inhalada, uno de los principales actores son los ácaros del polvo. Ellos se reproducen en los colchones y muebles, se alimentan de escamas desprendidas de nuestra piel y están en una continua reproducción, sobre todo en ambientes como tropicales como el nuestro, en donde se ha demostrado que la alta presencia de estos ácaros pueden conllevar a manifestaciones alérgicas respiratorias, incluso gastrointestinales, bien, y cutáneas. Son diferentes tipos de ácaros los que están allí presentes. Lo importante es que siempre debe tratar de mantenerse un control para minimizar la población de ácaros a las cuales estamos expuestos. Los hongos también son actores importantes y están presentes en diferentes áreas, pueden estar presentes en diferentes áreas de la casa. Se han atribuido el desarrollo de diferentes tipos de manifestaciones alérgicas y es importante siempre controlar dónde se pueden estar reproduciendo, filtraciones, sótanos muy oscuros, cualquier sitio en donde se favorezca la reproducción y que el individuo esté expuesto a altas concentraciones de esporas que puedan conllevar al desarrollo de su patología. En cuanto a las gramíneas, en los países en los que tienen estaciones marcadas, hay incluso calendarios polínicos de quién está floreando, de qué pólenes se están lanzando al ambiente, de manera tal que aquellos individuos sensibles y aquellos individuos alérgicos sepan y traten de evitarlos. En nuestro país, con condiciones tropicales, no hay estaciones marcadas y no hay muchos estudios referentes al respecto. Y se sabe que la flor que pinta el Ávila de octubre a febrero, que es el llamado Melinis minutiflora o capimelao, está involucrado en el desarrollo de patologías alérgicas, sobre todo en aquellos individuos que viven cerca del margen de el Ávila en nuestro país, quienes durante esta época manifiestan un incremento de sus síntomas alérgicos respiratorios en respuesta a la exposición a altas concentraciones del polen de esta gramínea. En cuanto a los alimentos, vamos a mencionar los mecanismos más importantes. Si bien es cierto que es una reacción principalmente de hipersensibilidad tipo 1, como vimos anteriormente, ya actualmente se sabe que hay otras manifestaciones y otros tipos de hipersensibilidades involucradas en las reacciones de adversas a alimentos. Muchas veces, o sea, tal cual, que tu alimento sea tu medicina, pero si hay alimentos que te caen mal, que te hacen llorar, puede que estés experimentando algún tipo de manifestación alérgica. Las reacciones adversas a alimentos, entonces, pueden ser mediadas y no mediadas inmunológicamente. No mediadas inmunológicamente es, por ejemplo, cuando dicen soy intolerante a la lactosa. Sí, soy intolerante a la lactosa porque no tengo las enzimas que degradan la lactosa y por ende, entonces, tengo una serie de manifestaciones clínicas que hacen que tenga esta reacción cuando consumo productos que tienen lactosa, productos lácteos. Ciertos mecanismos tóxicos, por ejemplo, que haya contaminantes en alimentos que puedan inducir reacciones. Pero lo que nos interesa acá en esta charla es principalmente las que son mediadas desde el punto de vista inmunológico. Las que son mediadas por el anticuerpo IgE, las que no son mediadas por el anticuerpo IgE, las que tienen un patrón mixto y las que son mediadas por células solamente, ¿bien? Entre las que están mediadas por IgE son aquellos síntomas que aparecen inmediatos, anafilaxia, urticarias, reacciones de angioedema, etc. Las no mediadas por IgE, por ejemplo, las enteropatías como la enfermedad celíaca, que son mediadas inmunológicamente, más no por el anticuerpo IgE, a menos que haya
una coexistencia de alergia a alimentos y enteropatía celíaca, ¿ok? Entonces, es bien importante que para evitar el desarrollo de manifestaciones o de reacciones inmunológicas adversas a alimentos que estamos continuamente expuestos, y por qué no todo el mundo desarrolla alergia a alimentos. Bueno, hay un factor que es primordial, que es mantener una permeabilidad intestinal, mantener una microbiota intestinal adecuada sin que haya disbiosis y unos mecanismos principalmente de tolerancia inmunológica en donde estos actores que son llamadas citocinas como la IL-10 y el Transforming Growth Factor Beta hace que se mantenga la permeabilidad y la integridad de las mucosas de manera tal que cuando consumimos alimentos estos no sean vistos como entes extraños y se desarrollen reacciones de tolerancia y no reacciones alérgicas, como por ejemplo cuando se rompe esa permeabilidad de la mucosa se estimulan células con una característica inflamatoria que conllevan a la liberación de mediadores y citocinas que en ese ambiente hacen que se liberen gránulos de otras células, histamina, serotonina, etcétera, que van a contribuir con un proceso inflamatorio y una reacción de alergia a alimentos que conlleva a patología. Entonces, como les decía, hay diferentes manifestaciones clínicas de aquellas que son mediadas y no mediadas por la IgE. Entre aquellas mediadas por la IgE, cada día se suman más síntomas, entre ellos los clásicos que inducen prurito, urticarias, angioedema, otros como palidez, flacidez, colapso, etcétera. Los no mediados por IgE, donde están involucrados muchos síntomas gastrointestinales, reflujos gastroesofágicos, etcétera. Muchas veces es evidente que cuando llega un paciente a la consulta que el alimento en cuestión es el que desarrolla la patología, pero en otros casos no está, y la mayoría de los casos no es tan evidente. Hay que hacer un diagnóstico apropiado, el especialista debe hacer una serie de estudios de manera tal de poder llegar a el factor desencadenante de la patología. Hay muchos alimentos que pueden desencadenar reacciones alérgicas en las niñez, principalmente la leche, el huevo, frutos secos, etcétera, y en la edad adulto también pescados, mariscos, y actualmente se maneja mucho todo lo que son los aditivos y los preservantes que se suman a las diferentes tipos de alimentación. Antiguamente se hablaban de solo 8 alimentos y ya la lista va por 164 componentes de alimentos que pueden inducir este tipo de reacciones. Hay algo que es bien importante también considerar, que es cuando yo tengo alergia a un alimento, puedo tener alergia a otros alimentos que son similares en su estructura de proteínas y que comparten ciertas características. Por ejemplo, individuos que tienen alergia a productos de látex, a guantes, trabajadores de salud, etcétera, pueden hacer una reactividad cruzada a ciertas frutas como melocotones, aguacates, etcétera, debido a proteínas como eveínas y quitinasas que están presentes en ambos. Hay personas que son alérgicas a la manzana y que han vivido afuera, en donde se han sensibilizado a ciertos pólenes que inducen su manifestación. También personas que son alérgicas al huevo es porque han estado también en exposición a aves en forma constante, o personas que tienen gatos y son alérgicas, se hacen alérgicos a los pelos de gato, pueden hacer reacciones cruzadas a proteínas del cochino, de manera tal de manifestar reacciones cuando gastrointestinales o del tipo alérgica cuando consumen estos alimentos. Por eso es bien importante considerar esta reactividad cruzada. Tan es así que cuando hay un individuo que tiene una alergia a la leche de vaca, el porcentaje de manifestar una reacción a la leche de cabra es cerca de un 92%. Entonces eso es importante. Igual a la leche de soya hay un alto porcentaje que tiene reactividad cruzada, y es bien importante al momento de sugerir este tipo de cambio de alimentos en estos individuos. Como les decía, cada día se suman más aditivos a esa lista de posibles alergenos
que inducen reacciones, tartracina, glutamato monosódico, etcétera. Ya desde 1968 se describe el síndrome del restaurante chino, que son estas personas que van, consumen comida china y no toleran, tienen manifestaciones gastrointestinales, respiratorias, etcétera, producto de esa cantidad de aditivos que se le añaden a los alimentos. Hay también la presencia de pseudoalergenos, tanto naturales como artificiales, y estos pueden inducir este tipo de manifestaciones también, y que tienen que ser considerados. Reacciones a colorantes, reacciones al glutamato, como les decía, a tartracina, a sulfitos, que pueden también llevar a hacer reacciones a diferentes medicamentos que usen estos componentes como excipientes. Vimos entonces que hay una cantidad de síntomas que pueden ser inducidos por este tipo de mecanismos, pero también se ha propuesto que diferentes síntomas neurológicos, síntomas digestivos, cardiovasculares, adicional a los respiratorios, puedan estarse ocasionando por reacciones de hipersensibilidad. En el año del 2015 publicamos un trabajo en donde veíamos la asociación de las enfermedades alérgicas con el desarrollo, con los diferentes estadios del Parkinson en Venezuela, en pacientes venezolanos. Y diferentes estudios demostraron previo que hay un proceso de neuroinflamación en estos pacientes con Parkinson, en donde hay un mecanismo similar desde el punto de vista inmunológico. No obstante, las enfermedades alérgicas en este tipo de pacientes no se evalúan de rutina, ni se llevan y se manejan rutinariamente. Nosotros vimos un alto porcentaje de rinitis, un alto porcentaje de asma, de alergia a alimentos y de diferentes manifestaciones clínicas, así como síntomas gastrointestinales asociados al consumo de alimentos en este tipo de pacientes, por lo cual se recomienda evaluar en pacientes con diferentes patologías neurológicas, en el caso del Parkinson, la coexistencia de patologías alérgicas que pudieran estar agravando más la patología de base. ¿Cómo se hace el diagnóstico para saber si hay algún tipo de sustancia que me está ocasionando la reacción alérgica? Obviamente, la historia clínica es primordial, debe hacerse un especialista con toda la evaluación convirtiéndose en detective de alguna forma, porque tienes que saber qué tipo de sustancias está expuesto el individuo, cuáles son los hábitos de consumo, cuáles son los hábitos culturales, etcétera, que pueden llevarte a aclarar cuál es el posible desencadenante de su patología. Se hacen también pruebas con baterías de antígenos, bien sea pruebas cutáneas y modificaciones de estas pruebas, y se determinan anticuerpos frente a las diferentes sustancias a las que el individuo está expuesto, para evaluar a cuáles son los que podrían estar desencadenando su enfermedad. Las pruebas estándares se hacen ocasionalmente con unos controles rigurosos para ver si se induce hiperreactividad bronquial después de una provocación. Como les mencionaba, en la historia clínica debe haber una gran cantidad de detalles, sobre todo cuando se refiere a alergia a alimentos, para poder relacionar de forma cierta los laboratorios con las manifestaciones clínicas del paciente. Estas son las pruebas cutáneas que se hacen en los individuos que se previamente, sin el consumo de antihistamínicos, se coloca una gota de la sustancia a la cual se quiere evaluar, se realiza una pequeña escarificación y se espera a los 15 a 20 minutos la formación de un eritema y una pápula, que se compara con un control positivo y negativo, y todas aquellas eritemas o pápulas mayores de 3 milímetros se consideran positivas a la sustancia que se está probando. Igual forma con alimentos, hay variaciones de estas pruebas y pruebas que miden o parches que se utilizan para medir la sensibilidad retardada en estos individuos que pudieran también estar relacionados con su patología.
Es bien importante contar con métodos confiables para poder determinar los niveles en sangre de la inmunoglobulina E, que recordemos es la que está principalmente involucrada en este tipo de reacciones, bien sea a las proteínas específicas del alimento en cuestión, en este caso de leche, de trigo, etcétera, para poder evidenciar si esos títulos de esos anticuerpos están incrementados y si tienen relación con el consumo y con la patología del paciente. Esto, como les decía, tiene que ser con metodologías específicas, muy bien evaluadas para que no hayan falsos positivos. ¿Bien? En cuanto al tratamiento, hay muchos medicamentos que se están implementando para bloquear el nivel de histamina, para bloquear a los corticosteroides, etcétera. Muchos medicamentos que están desde hace muchísimos años en uso, y actualmente también hay biológicos que impiden la unión de la IgE al receptor del mastocito y se emplean para el tratamiento de ciertas patologías alérgicas. Pero en la actualidad el tratamiento avalado por la FDA y el tratamiento que es más usado en cuanto al manejo de las enfermedades alérgicas, aparte de la medicación con antihistamínicos y antileucotrienos, es la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste, o vacunas contra la alergia, consiste en la aplicación, una vez que se identifica la sustancia a la cual el individuo reacciona, esta sustancia se aplica en dosis creciente, de forma consecutiva, bien sea hay varias vías actuales, bien sea una vía subcutánea o una vía oral o una vía sublingual, dependiendo de cuál sea la que se elija para el paciente, para tratar de conseguir que este individuo ya no monte reacciones alérgicas, sino que esta IgE se bloquee por otro tipo de anticuerpos y toda la reacción que desencadena la liberación de estos mediadores se minimice, de tal forma que el individuo tenga beneficios con la inmunoterapia al exponerse a la sustancia frente a la cual está recibiendo este tratamiento. Eh, hay otros hay otros medicamentos que actualmente están en estudios, terapias anticitocinas, como les mencionaba, terapias anti el receptor del IgE y otra cantidad de propuestas para bloquear los diferentes mediadores que están involucrados en la reacción alérgica. Actualmente y hoy, 11 de septiembre del 2020, se están manejando que, las reacciones alérgicas no son factores de riesgo para el desarrollo de COVID, bien, de COVID-19. No obstante, como esto es un virus nuevo, esto es un virus frente al cual se están recién haciendo una cantidad de investigaciones, esto puede que cambie, no se sabe. Hasta ahora los estudios publicados y las diferentes organizaciones a nivel internacional han propuesto que tanto para el caso de la rinitis como para el caso de asma, no hay una asociación con un riesgo incrementado de manifestaciones severas en aquellos pacientes que sufren o que han sufrido de COVID-19. De hecho, este es uno de los estudios de China en donde se ve que ninguna de las manifestaciones alérgicas estaba presente en un grupo de 140 pacientes infectados con SARS-CoV-2. Por eso se proponen las diferentes guías del tratamiento de rinitis, de asma, etcétera. Proponen que se sigan utilizando los tratamientos que se han venido utilizando para el manejo de los pacientes alérgicos. Y es importante, aun cuando, como les mencionaba, esto puede que cambie, o sea, puede cambiar, no lo sabemos, todo lo dirá los diferentes estudios, hay ciertas manifestaciones que pueden orientar en que se trata de una enfermedad alérgica y no de una patología tipo COVID o de un resfriado. Entre ellas la presencia de fiebre, aunque se sabe que es la que se presenta en la mayor porcentaje de los pacientes, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la anosmielageusia, son síntomas que pueden manifestarse en pacientes con COVID.
en enfermedades alérgicas respiratorias ya se puede evidenciar que haya un antecedente, que se exacerben en ciertos periodos del año y que haya una cantidad de síntomas que están comúnmente presentes. No obstante, hay que estar alertas y siempre tener la precaución, y ante cualquier sintomatología que se presente en forma más exacerbada, es preferible consultar con el especialista. Siempre y cuando, obvio, se mantengan las diferentes medidas de prevención que se recomiendan en todos los entes, las 3M, la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, y ante cualquier sintomatología que pudiera hacer pensar que yo soy alérgico, pero me siento con una sintomatología exacerbada, como ya les mencioné, es preferible consultar al especialista. Bueno, esto es un trabajo en equipo, un equipo multidisciplinario que estamos continuamente trabajando en pro de evaluar las diferentes manifestaciones que pueden tener los pacientes con enfermedades neurológicas, enfermedades con síntomas gastrointestinales y que pudieran estar relacionadas con manifestaciones alérgicas. Muchas gracias y estamos a la orden. Bueno, encantado, doctorísima. Excelente la conferencia. Muy bien desarrollada, y sobre todo que resaltaste los puntos muy importantes, ¿no? Yo tenía en mente varias preguntas, pero realmente tú me las contestaste, ¿no? Eso significa que tenemos una sincronía. Franca, estoy absolutamente satisfecho con tu excelente exposición. Y gracias Y por no la es moderación, retórica, excelente. no es retórica, es así, ¿no? Pero, es cierto. Tanto es así que aquí te están bendiciendo, te dicen bendecido día y gracias por estos conocimientos. Te Qué lindo, bendicen, Franca. gracias igual. ¿Ok? Gracias igual.